Muy contenta de la oportunidad de estar en la Z, de saludarlo a ti, Susana, y a todos ustedes, y a ese público que es fiel a este programa, a este gobierno, el gobierno de la tarde. Doña Mayra, hace como un año ya. ¿Por qué me dice doña menos, Susana? Por la formalidad que debo tener. Susana, Mayra, hace como 9 meses, diría yo, que un año ya, ustedes lanzaron la nueva política para tratar de reducir los feminicidios y ir en auxilio de las mujeres. Sin embargo, ya en plena pandemia, fue de las primeras políticas así ministeriales que el presidente acompañó. Sin embargo, seguimos teniendo muchos feminicidios y, aparte de feminicidios, mucha violencia contra la mujer. ¿Cómo va la evaluación del plan? ¿Qué ustedes proponen para ver si bajamos un poquito más, aunque sea un poquito, los feminicidios y la violencia contra la mujer, que son dos fenómenos? Mira, lo primero que hay que decir es que cuando estamos hablando de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, estamos hablando de un problema de carácter estructural y de carácter cultural en el país. Una sociedad que de alguna manera asumió la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas como algo normal, algo normatizado en el país, a pesar de que ya tenemos muchos años, desde el 1997, como conoces bien, Susana, y todos ustedes, que la violencia pasó a ser un delito de orden público, y que por lo tanto no es un problema entre el hombre y la mujer, no es un problema de la pareja, es un problema de la sociedad, y como tal todas y todos debemos trabajar para su erradicación. Y efectivamente, cuando llegamos al Ministerio de la Mujer en agosto del año pasado, de las primeras acciones que tomamos fue la elaboración del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia. Y en ese plan estratégico se han establecido todas las acciones que vamos a estar desarrollando como gobierno en materia de prevención, en materia de atención, en materia de reparación y de sanción a la violencia. Obviamente que dentro de un plan estratégico por una vida libre de violencia, las acciones de prevención son fundamentales. Y son fundamentales, Susana, son todos ustedes, porque nosotras no quisiéramos tener que atender casos, porque estos casos no ocurrieron. Y para ello entonces la labor de prevención es fundamental. Labores de prevención que estamos trabajando de manera articulada a nivel de las instituciones del Estado y también con todo el tejido social del país. Porque, repito, esto no es un problema exclusivo de las mujeres, es un problema que afecta a toda la sociedad y todas y todos tenemos que enfrentarlo. Pero obviamente que tenemos que reconocer que los hechos existen, que los hechos ocurren, y entonces también diseñamos una política de atención a la violencia que ha consistido fundamentalmente en revisar los protocolos de atención y ampliar los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer. Dentro de esa política de atención a la violencia ampliamos el servicio de casa de acogida, pasando de tener 3 en 17 años que tenía la ley a tener 16. Una de esas casas la hemos especializado para atender los casos de tráfico y trata. Y también especializamos una que la opera CONANI para atender los casos de niñas y adolescentes en situación de violencia. La atención a la violencia también ha incluido por primera vez en el país una política de reparación económica para las mujeres que, al tiempo de estar en situación de violencia, están al mismo tiempo en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Y esto ha sido posible en esta gestión del Gobierno del Cambio,
en medio también de la crisis económica producto de la pandemia, porque este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y su equipo sabe que uno de los factores que inciden seriamente para la violencia es la pobreza. Y esa pobreza y esa exclusión, entonces, dentro del marco de una política integral, hay que atenderla. Y por eso hemos establecido por primera vez en el país una política de reparación que incluye una asistencia económica la más alta que ofrece el Estado Dominicano en toda su plantilla de asistencia social. Y también nos encontramos, Susana, que mucha gente no conocía de los servicios del Ministerio de la Mujer, de nuestra línea de emergencia, Asterisco 212, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Y diseñamos entonces una campaña de educación y de sensibilización que Carolina Alvarado le va a explicar. Mayra. Porque, repito, y damos paso, este problema de tipo estructural, de tipo cultural, nosotros lo encontramos muy agravado en el país. Lo que está pasando ahora es el resultado también de muchos años de una política de prevención y atención a la violencia que no era integral y que se desarrollaba de manera dispersa en el Estado Dominicano. Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, aparte de ese trabajo que usted viene realizando para evitar los feminicidios, para bajar los índices de feminicidio, ¿qué otra labor en favor de la mujer dominicana viene haciendo el ministerio que sea resaltante en este momento? Mira, obviamente que nosotros, nuestra institución como tal no atiende solo el tema de la violencia, es un tema central, pero también trabajamos otras líneas de acción para ampliar los derechos de las mujeres. Yo quisiera que Carolina Alvarado, que es nuestra directora de Relaciones Intersectoriales, le comparta alguna de las acciones que estamos desarrollando en materia de educación en género. Hay que educar en este país para una cultura de paz y lo que estamos haciendo también, tanto en el sector público como en el sector privado, para garantizar la transversalización de género en todas las políticas públicas que se desarrollan en el país. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, desde el Ministerio de la Mujer tenemos un enfoque integral que busca llegar a los diferentes sectores, a los diferentes niveles de trabajo y incorporar esa mirada de género. Con el Ministerio de Educación, en este momento, se ha estado trabajando en unas cátedras para la vida que lo que buscan es ofrecer esa información y esa educación contando con esa mirada desde los derechos y que desde la primaria, la secundaria, se pueda educar a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes para empezar a transformar la cultura de violencia que nos arropa y de desigualdad también, que son de las causas de muchísimas situaciones de violencia. También tenemos desde el Ministerio de la Mujer una iniciativa que es Igualando RD, que es un sello, un reconocimiento que se hace a las empresas y a las instituciones públicas que adoptan un sistema de gestión para la igualdad de género, para transformar las empresas y las instituciones desde la planificación programática, presupuestaria, el manejo interno, por ejemplo, de los recursos humanos, la incorporación de medidas de corresponsabilidad en la institución, acciones para la prevención y atención interna, que las instituciones cuando logran identificar situaciones de violencia o de acoso a lo interno o que tienen sus empleadas y empleados puedan gestionar de una manera adecuada y sin revictimizar a las personas. Entonces hacemos todo un enlace con el Ministerio de la Mujer. Actualmente contamos entre sector privado y sector público con 33 instituciones y empresas que están desarrollando o que forman parte de esta iniciativa de Igualando RD. De esas 33, 10 son instituciones públicas y 23 son empresas. Contando entre estas, por ejemplo, un sector financiero bastante amplio e importante como lo es el Banreservas, el Banco Popular, el Banco Caribe, la cooperativa Vega Real,
Y también empresas como Claro, como Altiz, forman parte de esta iniciativa. Bepensa, Gerdau Metaldón, y dentro de las instituciones del sector público se encuentra la Junta Central Electoral, ha participado también el MEPID, Supérate, Dirección de Aduana, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la Dirección General de Alianzas Público y Privadas. Entonces, de esta manera, hacemos una incidencia en los diferentes sectores para visibilizar y trabajar a favor del reconocimiento de derechos y de la igualdad de género. Pero yo quisiera mencionar también una labor muy importante que hemos estado impulsando desde el Ministerio de la Mujer, que es la identificación de leyes, tanto que requieren modificación como nuevas leyes para ampliar el marco jurídico de protección a los derechos humanos de las mujeres, y nosotros hemos identificado 22 iniciativas legislativas que requieren una modificación, y también hemos trabajado ya en la elaboración de un proyecto de ley de prevención y atención a violencia, y también hemos trabajado en la revisión para la modificación de la ley de tráfico y trata. Estamos conversando con la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, que está acompañada de Carolina Alvarado, directora de Política Intersectorial. Y estábamos hablando antes de la pausa de que han identificado algunas reformas normativas necesarias para hacer avanzar a la mujer. ¿Verdad que sí? Así es. ¿Cuántas iniciativas? Nosotros como país tenemos el desafío de ampliar el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Esta sociedad tiene una gran deuda social acumulada con las mujeres en materia de legislación. Entonces es un tema también que lo hemos venido trabajando. Hay casos en los que se requieren nuevas leyes por toda la situación que vive el país, y yo soy de la que tiene el enfoque de que las leyes también, yo sé que es un enfoque que también ha defendido y ha promovido, las leyes tienen que servir también para persuadir. O sea, no es solamente castigar, con el fin de la sanción, sino que necesitamos leyes fuertes y con ello estimularnos a que no haya impunidad cuando se trata de hacer valer los derechos. Entonces, en el marco de ese trabajo del Ministerio de la Mujer, en este año hemos dedicado un tiempo importante en un caso, a elaborar un proyecto de ley de violencia, como le decía antes de los anuncios, a revisar la ley de tráfico y trata, pero también a analizar leyes que las mujeres tenemos pendientes y convenios que el país tiene el compromiso de ratificar porque forma parte de la comunidad internacional. Entre ellos está el convenio 190, el que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento, que es fundamental. Acabamos de ratificar como país el 156 sobre la corresponsabilidad familiar, un convenio también fundamental para las mujeres. Tenemos el caso del convenio 189 que le confiere derechos a muchas mujeres que nos están escuchando ahora en sus casas, a las mujeres que se dedican y a los hombres también al trabajo doméstico. Pero ese convenio de la Organización Internacional del Trabajo, la República Dominicana ya lo ratificó, pero necesitamos de una ley que viabilice entonces esos derechos en término práctico a las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico, y nuestro ministerio ha estado trabajando con las organizaciones de trabajadora doméstica para la elaboración de un proyecto de ley, porque es un sector especial, ¿no? Igualmente. Y en todas estas reformas que se están planteando en el país, nos estamos asegurando también de hacer los análisis y las propuestas que permitan que las mujeres y sus realidades estén en el centro también de esas reformas. Bueno, Mayra, mi amiga, mi hermana que tenía muchos años que no te veía, Dios te bendiga. De verdad, la República Dominicana se da una ministra de lujo, y tanto por tu profesionalidad, por tus ideas, muchas de las cuales yo humildemente comparto. Pero hay un detalle: la Constitución de la República del 2010 estableció evidentemente la defensa
pública en favor de las personas que no pueden solventar un abogado y aquellos que no lo tienen. Y estableció el derecho de las víctimas. ¿En qué está ese programa del Ministerio de la Mujer de defensa de víctimas a nivel nacional? Nosotros tenemos conocimiento de que existía un programa bastante amplio. Quisiéramos saber qué ustedes han hecho, cómo lo han remozado, cómo han, profesionalizado a esos profesionales del derecho que trabajan el día a día con esas mujeres que son víctimas de violencia, que por lo regular no tienen un centavo para pagar un abogado. Y que además hemos incluido otras necesidades también de las mujeres, porque no es solo la violencia física, esa que agrede, esa que mata. Las mujeres también sufrimos violencia económica. Nosotras recibimos también violencia política. Y entre las iniciativas que hemos tenido en esta gestión del Ministerio de la Mujer está entonces también en lo que tiene que ver con la asistencia legal, dar una asistencia integral a las mujeres. Y tenemos un cuerpo de abogadas y abogados en todo el país, en todas las provincias del país, que atienden los casos de manera gratuita y debo decir que eficiente también, que afectan a nuestras mujeres. Y así como tenemos la asistencia legal, también tenemos la asistencia psicológica en todas las provincias del país y en los principales municipios. Además de estar en el municipio cabecera de la provincia, estamos en los otros municipios también, no en todo, pero en la mayoría, lo que son más grandes. Y ese servicio de asistencia psicológica no es solo para estabilizar a la víctima cuando llega en crisis, que siempre llevan en crisis, sino también un acompañamiento y una terapia para su reparación emocional. Ese servicio legal y de asistencia psicológica también lo tenemos en nuestras casas de acogida, que por cierto la que abrimos lo hicimos en las provincias donde los índices de violencia son más altos, y tenemos el compromiso del presidente Luis Abinader de seguir expandiendo este servicio. Pero igualmente también desde la línea de emergencia que funciona, repito, las 24 horas, vaya la promoción asterisco 212 del Ministerio de la Mujer, también tenemos equipos que responden a esas necesidades. Es un desafío muy serio. Yo cuando llegué encontré que solo atendíamos la violencia física, entonces llegaban mujeres con todo tipo de problemas, la despojaron de los derechos que tenían porque hubo un proceso irregular. Tenemos también mujeres que dentro de los partidos políticos también tienen situaciones que necesitan asistencia, que necesitan apoyo. Y yo debo decir también que para ese cierre de brechas que tenemos que empujar en este país, para que las mujeres estemos en igualdad de condiciones, participando en los diferentes espacios de la sociedad, no solo como una cuestión de que ahí tiene que haber mujeres, es como una cuestión también de la democracia y del desarrollo, porque no podemos pensar en una democracia plena como a la que aspiramos, donde las mujeres no tengan las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, en una sociedad donde hay desigualdades que son de tipo estructurales, necesitamos empujar políticas afirmativas para avanzar hacia ese propósito. Tú sabes que... Y en ese sentido, Surún, las abogadas y los abogados del Ministerio de la Mujer que forman parte del colegio de abogados también son muy activos y muy efectivos, pero es serio lo que hemos encontrado. Tú sabes que yo me recuerdo que lo que tú acabas de mencionar, me acabas de recordar una experiencia negativa que tuve, y fue en la Cámara de Diputados, donde eso que tú haces referencia, que es la violencia económica, que aunque está tipificada de manera muy aérea en el Código Penal, y te lo digo por experiencia, por las clientes que he tenido en materia de partición y divorcio, que el marido lo primero que hace es cortarle la luz y el agua, y entonces yo tengo el problema de que no tienen ni siquiera para alimentar a los muchachos. Fuimos al Congreso Nacional, expusimos la necesidad como institución de establecer la definición clara como en otros países: violencia económica, violencia patrimonial. Lo recuerdo perfectamente, señores. Lamentablemente me hicieron caso omiso. Pero en el proyecto de ley de violencia, nosotros hemos propuesto... Pero me refiero al Código Penal. Sí. Pero en el Código Penal no está incluido ni definido
la violencia patrimonial, lo cual es una barbaridad. Hay muchos tipos de violencia que no están definidos en el Código Penal. Una gran deuda que tienen los legisladores pero con las mujeres dominicanas. Pero en el proyecto de ley de prevención y atención y reparación a la violencia lo hemos incluido. ¿Le quieres comentar, Carolina, o más detalles? Sí, ya se nos acaba el tiempo, por eso hemos incorporado todas las tipificaciones de violencia, incluida la violencia física, la psicológica, la económica, la patrimonial, la violencia política y la violencia ginecobstétrica, que siempre ha existido y de la cual no se habla lo suficiente, que es esa violencia que tienen las mujeres en los servicios de salud, sobre todo con el personal de salud, ya sea antes del embarazo, durante el parto o después del parto. Hay muchísimas adolescentes también, lamentablemente tenemos índices muy altos de embarazo en adolescente, y las adolescentes suelen ser víctimas de muchísima violencia ginecobstétrica. Entonces, todas estas violencias han sido incorporadas tanto en esta propuesta de ley, en este anteproyecto de ley de violencia, que es integral, como en las observaciones que hizo el Ministerio de la Mujer al proyecto de reforma de Código Penal, que lo presentamos tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República. Bueno, Mayra, gracias por estar con nosotros y decirnos en qué está el Ministerio de la Mujer. Suerte con las propuestas. Me consta que ya habías hecho otras propuestas que a veces no siempre son tomadas en cuenta, pero se ve que ustedes están insistiendo por las mujeres. Insistir en que estamos promoviendo la campaña Vivir sin violencia, es posible. Bellísimo. Una campaña de educación y de sensibilización y una campaña para promover los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer. Búscate un acuerdito con la Policía Nacional para que estamos trabajando tanto con la Policía Nacional como con el Ministerio Público de manera muy coordinada, porque la respuesta tiene que ser integral y tiene que estar muy coordinada entre todos los actores. Hay que adoctrinarlo a esos militares y a esos policías. Hemos conversado con Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, y la señora Carolina Alvarado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.